Muy buenas noches a todos. Regresamos de hoy en día con nuestro programa El Camino Olvidado. El tema que vamos a tocar hoy día es la situación económica en el país. Esta noche nos acompaña Miguel Ángel Calle, que es licenciado en Administración por la Universidad Mayor de San Marcos y magíster en Administración y Finanzas por la ESAM, además de ser director de la librería Arcadia Mediática. Miguel, hablando de la situación económica del país, ¿qué opinión tiene de los últimos 100 días del gobierno del presidente Castillo? Además de las nuevas reformas que van a tomar, ¿no? Ya sea en el ámbito tributario y además de la segunda reforma agraria. Hola Valky, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Buenas tardes, un fuerte abrazo, un gran saludo. Muchas gracias por la invitación. Y comenzamos directo a la vena, Valky. A ver, lamentablemente está pasando lo que ya nos imaginábamos que iba a pasar, un desgobierno total. Eh, Felizmente, desde mi punto de vista, ya alejado de cualquier tipo de reforma, vamos a decir, comunista o extremadamente radical, ya se alejó este gobierno de ese gran temor que teníamos hace unos meses. ¿Se acuerda que habíamos estado conversando que había una gran posibilidad de que se hagan reformas muy radicales? Bueno, felizmente ya se alejó esa variable, ha quedado la variable pues de la gestión, mejor dicho, de la no gestión, ¿no? El problema que tenemos ahorita a nivel de gobierno es que hay una gestión, una no gestión, una ausencia total de autoridad. Justo estos días y ahora en la mañana estaba hablando con un buen amigo que trabaja en un ministerio, tiene un cargo relativamente importante, y me comentaba pues que el desgobierno es total, ¿no? O sea, eh, no solamente por el cambio que han habido de varios ministros, un par de ministros en tan poco tiempo, sino que acuérdense que cada cambio de ministro paraliza por completo el ministerio, ¿no? Eso es viendo desde lo que realmente está ocurriendo en la cancha, ¿no? Y ahora vamos a conversar un poquito sobre lo que el gobierno en temas económicos está proyectando para este año y para el siguiente, ¿no? Hemos visto que hace un par de días se ha dado el visto bueno al gabinete, pero en ese visto bueno también el ministro de Economía presentó, por ejemplo, unas medidas importantes que era para intentar incrementar la recaudación, ¿no? Está visto que no le van a autorizar. Y ya de por sí partimos mal, porque justo estoy revisando ahorita el marco macroeconómico multianual, que es la guía base para el Ministerio de Economía y Finanzas. Y el 2021 sí vamos a estar dentro de lo estimado, pero ya para el 22, el gobierno, la cifra que maneja de crecimiento es 4.4% de crecimiento económico. Y ya he estado haciendo un seguimiento a unos economistas que siempre sigo acá en el Perú, y en general todo el mundo está hablando que vamos a crecer entre 2 y 3, de 4.4. Este año vamos a terminar en 10.5. O sea, la caída de 10 a 2.2 o a 3 es una caída tremenda. O sea, es un frenazo a la economía muy importante. Y de verdad que tratando de revisar y ver proyecciones, no hay ninguno de los economistas o instituciones relativamente serias que esté siquiera optimista con el próximo año, ¿no? Y lo peor de todo, muchachos, es que el Estado planea todo su gasto con un crecimiento del 4.4. Cuando uno planea 4.4 es que vas a recaudar más, punto uno, vas a tener una economía más dinámica. O sea, ninguna de esas cosas se va a cumplir porque no vamos a llegar a ese crecimiento. Así que la diferencia se va a hacer financiada con deuda. Y lo más triste es que la deuda en cualquier momento se puede convertir en algo muy difícil de manejar. Si es que en Estados Unidos la Fed, que es el BCR de Estados Unidos, sube la tasa de interés para tratar de controlar lo que parece que ya es una inflación en todo el sentido de la palabra, ¿no? Así que para el próximo año, el 22 y el 23, realmente las cosas no están pintando mm, bien, ¿no? Lamentablemente pudo haber sido un momento importante para el Perú aprovechar esta crecida de casi 11%,
para que el próximo año pues crezcamos un 5 o 6, ¿no? Pero bueno, la situación no pinta para nada, sin contar los problemas, la cantidad de problemas políticos que tenemos, ¿no? Y que igual no hay, no, las cosas no están apuntando muy bien, ¿no? Claro, la idea de hacer aumentar los impuestos era para que se lo lleven, ¿no? El tremendo gasto público que intentan hacer, pero he visto que he leído también que ya emitieron deuda, ya se emitió deuda, Sí, sí, se emitió deuda, me parece que fue 4.000 millones de dólares a 3% o una tasa muy baja, no me acuerdo el ah, monto exacto. Bueno, vamos a seguir. Lo que pasa es que algo bueno que tiene el ministro, de todas maneras, el ministro que está ahorita, Mr. Franke, es que es consciente del problema de la deuda, ¿no? Por eso es que él intenta, en vez de achicar al Estado, está intentando recaudar más impuestos. No lo va a hacer, ¿no? Definitivamente no va a recaudar más. Ya es histórico el problema que tiene el Perú con el tema de la informalidad. Y mientras más informal una economía, menos impuestos recauda, ¿no? Entonces, va de la mano. Y hay que tener en cuenta que la pandemia ha dejado una economía mucho más informal de la prepandemia. O sea, la economía peruana, si bien ha crecido casi 10-11% este año, va a crecer aproximadamente, el crecimiento económico va a ser bastante más, digamos, el promedio final va a ser una economía mucho más informal que la anterior, de la pandemia, hasta el 19. Por lo tanto, es muy probable que el Estado recaude menos incluso de lo que ha pronosticado por el tema de la informalidad, ¿no? y Estamos ahí hay un problema serio, ¿no? justo el Instituto Peruano de Economía informó que el 80% de las empresas son informales y gracias a subir los impuestos hay más razón para ser informal y no pagar, no pagar impuestos. Sí, lo que pasa es que ahí en la informalidad hay varias variables que se miden, ¿no? Una es el tema laboral, o sea, es decir, de la gente que trabaja, cuánto es informal en el Perú. Ese es casi siempre se usa ese dato cuando hablas de informalidad, ¿ya? Digamos, de 100 peruanos que trabajan, 20 son relativamente formales, y te digo relativamente entre comillas porque no todos tienen exactamente estos beneficios que tenemos nosotros en la mente cuando hablas de formalidad, ¿ya? Pero hay un 80% que está así al margen de. Ese es uno, pero hay que tener en cuenta que hay muchas empresas formales que cerraron y ellos han vuelto a trabajar, pero están completamente informales, ¿no? O sea, bueno, yo tengo mi negocio por Miraflores y digamos, a comienzo de año habían cualquier cantidad de locales cerrados. O sea, ahora han vuelto a abrir, pero ya no es el mismo negocio que estaba antes, ¿no? Han abierto otros negocios. Ah, se han reinventado, Y pues. claro, tú pasas por ahí y te das cuenta que no es el mismo nivel que antes, ¿no? O sea, hay un tema de informalidad que lo percibe. Y vamos a ver cómo evoluciona, porque. Y ahí viene la otra variable peruana, ¿no? El otro gran problema es que el tema político golpea, especialmente en Perú en los últimos 6 meses. Yo diría desde Vizcarra, cuando lo sacaron, cuando lo pusieron al de bigotitos, que ya ni me acuerdo su nombre. Yo creo que la economía peruana está políticamente extremadamente alterada desde esa vez, ¿no? Desde que lo sacaron a Vizcarra Merino, hasta ahora. No, eso fue hace ya año y medio, ¿no es cierto? O un año. No, un año, hace creo. ya un año, porque fue en noviembre. En noviembre, ¿no? Sí, fue en Claro, noviembre. desde ahí hasta ahora el tema político golpea extremadamente duro a la economía peruana. Y, por ejemplo, yo estaba hablando con unos primos que trabajan para el sector minero, no en las mineras más grandes, ¿ah? Sino en mineras medianas, y me comentan que ya varios proyectos que incluso se tenía el dinero separado para estos proyectos, no es que se hayan, mira, me estaban diciendo, no es que el proyecto minero esté esperando, sino que sencillamente el dinero ya lo sacaron. O sea, ese dinero que estaba destinado a estos proyectos mineros, se los habían llevado a la misma empresa, pero para Chile. Y eso que Chile está peor, bueno, o sea, Chile está mal también, ¿no es cierto? Chile no es un país que esté. Acá han puesto 4.000 millones a 3% de la emisión de la deuda. Gracias, Omar. Lo que estaba comentando, lo de Chile. Mi primo me estaba comentando que este dinero ya se fue para unos proyectos en Chile. Y eso que Chile también está mal, ¿eh? O sea, políticamente hablando, está mal. Claro, pero hay que ver cómo estamos de mal nosotros para que se hayan ido
esos dineros se hayan ido a Chile, ¿no? Y ese es más o menos el panorama, o sea, incertidumbre total, eh, sobre costos. Ya hemos estado conversando hace un ratito sobre temas de infraestructura que nos falta. El tipo de cambio está en 4. Yo importo, entonces ya con 4 de cambio los precios están carísimos por cualquier cosa que traigas de fuera, más todo el problema pues de político. No sabemos cuánto va a durar esta ministra, no sabemos si el presidente va a durar 6 meses más, etcétera. Y todo eso golpea en los bolsillos. Ya, por ejemplo, yo he conversado con un montón de personas que en su momento eran los famosos cojulinos. Me da risa porque ahora están dando cuenta de que su voto fue peor que, peor que malo, ¿no? O sea, ha sido recontra malo esta gestión y, como te digo, el tema político voltea muy fuerte y no sabemos cómo va a ser de aquí en menos de 6 meses, o sea, después de Navidad no sabemos qué va a pasar, ¿no? En el tema político, Castillo no genera confianza en las empresas. Hemos visto también que en varias mineras han paralizado sus operaciones. Sí, es cierto, es cierto. En Latinoamérica en general, pero es algo a nivel mundial, la política siempre tiene un impacto directo sobre la economía. En Latinoamérica es más importante porque los políticos se meten más todavía en temas económicos, ¿cierto? Y en el Perú desde hace un año a la fecha, sí, ha sido el tema político, creo que mucho, el 50-60% más, diría casi el 80% de todos los problemas que tenemos ahorita en temas económicos se originan en temas políticos. Hay, por supuesto, problemas en temas económicos, por ejemplo, el incremento de los combustibles, es un tema mundial, el costo de la energía. Bueno, en el Perú no tanto, pero a nivel mundial la energía se ha disparado. En Europa están con problemas serios de energía. Y todo eso en algún momento va a terminar repercutiendo por acá. Claro, aunque el ¿Ya? dólar haya bajado, los precios de los combustibles y los alimentos siguen subiendo. Sí, exacto, exacto. Y eso va a llegar en un momento a... Mira, yo estaba haciendo un seguimiento a al tema de España, de la energía eléctrica, es el problema en España, y no saben qué hacer. Estaba escuchando a unos políticos y a unos técnicos también en España con energía, y no saben qué hacer porque todas las proyecciones están hablando de que el precio va a seguir subiendo, porque el invierno ahorita en Europa recién está llegando. Entonces el precio de la energía normalmente sube en invierno. Y no sabían hasta cuándo iba a subir, o sea, ni siquiera estaban con la certeza de las proyecciones. Y Europa es una región, bueno, España dentro de Europa es una región, digamos, con una economía era bastante predecible en este tipo de temas, ¿no? Y si estamos así en España, que es primer mundo, con una economía que ha estado bastante predecible, digamos, con un lado político estable comparado con nosotros, están con esos problemas, ya imagínate acá. Pues todas las proyecciones que nosotros estamos viendo acá en el Perú para el próximo año, todas apuntan a que la tasa de crecimiento va a ser 2 a 3%. Y eso que están siendo relativamente optimistas, Sí, justamente porque de las esas cosas no tasas pintan de nada bien, ¿no? inversiones que tú hablas, el año pasado Perú cayó, ¿no? Como 10.5%. Ahora justamente el ministro Frank decía, ¿no? Que el Perú tiene la mayor tasa de crecimiento, pero se debe a un efecto rebote. Sí, sí, ese es ficticio, ya, ese es ficticio. Ujú. Es importante, ojo, haber crecido 10.5 también, dadas las circunstancias, es Claro, importante, ojo. Este 21 se ha crecido, está recuperando. claro, hemos tenido un rebote muy importante a pesar del profesor, ¿no? Del profesor y su sombrerito. Pero ya el próximo año es otra historia, ¿no? Ya para mí sí es bastante preocupante las proyecciones para el próximo año. Y hay que tener en cuenta que hay mucha pobreza en el Perú, ¿no? La pandemia, si bien nos hemos recuperado económicamente, todavía hay un sector peruano muy golpeado que Sí, no se ha recuperado, ¿no? Y
problema serio para el gobierno, porque puede explotar digamos, es como una bomba para desactivar, ¿no? El tema de la pobreza. Hay que ver también el tema de la migración. El próximo año yo me imagino que ya estará todo normal y es muy probable que la migración de nuevo vuelva a crecer, porque sabemos que Venezuela sigue, pucha, lamentablemente Venezuela sigue en caída libre, ¿no? Sí, ahora he leído que ahora es el país más pobre de América, mucho más pobre que Haití. Ah, la pelotina, eso sí no lo había escuchado, ¿no? Sí, en el tema de PIB, Haití tiene un mayor PIB que he leído, en tema de crecimiento, ¿no? Yo tengo unos contactos ahí que me estaban hablando del tema de la migración y estaba muy preocupado porque ya tenemos casi 1 millón acá y normalmente las migraciones se dan en base, uno migra donde están tus conocidos, ¿no? Entonces sí estaban esperando pues, un repunte, un rebote importante de migrantes venezolanos, ¿no? Y bueno, sabemos que si llega mucha gente de un momento a otro, igual hay un golpe en todo aspecto de un país, ¿no? Así que vamos a ver cómo van las cosas. Claro. Ahora volviendo con el tema de la migración, digamos, si es que seguimos así con malas políticas de parte del Ejecutivo, acá en Perú se puede comenzar a hablar de una migración de nuestros compatriotas hacia otros países. Eh, sí, sí, yo creo que todavía soy optimista, igual crecer 2%, de 2 a 3% igual es un crecimiento, pero yo sí creo que ya muchas personas van a empezar a evaluar la opción de migrar hacia otros sitios, ¿no? A dejar el Perú y estar mirando, ahora el tema es hacia dónde, ¿no? Claro, La región está complicada, puede ser Estados Unidos, que es un país con una economía que genera muchísimo empleo. Además, ahorita Estados Unidos tiene un problema de falta de empleados, ¿no? Falta de gente que busque sí, trabajo. justo Estados Unidos tiene un problema de empleados. Entonces, Y Estados Unidos también, siempre es un magnífico país para migrar, pero bueno, la idea es que la gente no se quiera ir de ese país. La idea claro, es que la gente se quede, ya que tu país es eh, el lugar donde uno nació, crece y espera quedarse, a no ser que migres por un tema que quieras ir a estudiar y cosas así. Pero la cosa es no que te vayas de tu país claro, porque hablo de este corriendo. tema porque las citas en migraciones aumentaron, justamente cuando Castillo ingresó a la presidencia. Sí, es verdad. Para sacar pasaportes, ¿no? Hay una, bueno, hasta ahorita hay una cola inmensa para... Sí, no hay citas para Lima. Yo he revisado, no hay Ah, citas para sí. Lima y hay hasta el próximo año. Eso viene desde, creo que desde agosto o septiembre. Y Y solamente hay citas para provincia. mucha gente ha estado renovando su pasaporte. Sí, O sea, yo conozco gente que tenía el pasaporte ahí guardado en su, en su cajón y bien ganó Castillo, lo fue a renovar. Pero como te decía, desde mi punto de vista, el tema Castillo ya, esta revolución izquierdista, revolucionaria, ya pasó. Estamos viendo que no, de revolucionario no tiene nada más que meter su gente en los ministerios para robar plata, ¿no? claro. Ya Y metieron desde a que, gente de COPE, las instituciones, ¿no? sí, esa es su única revolución, digamos, ¿no? En este caso sería revolución, muy parecido a mí me recuerda mucho este gobierno cuando yo estaba chiquillo, el APRA. El APRA del 85 al 90 metió su gente en todos los ministerios para, igual que acá, o sea, para tener trabajo y meter uña, ¿no? Entonces, no a ese extremo del APRA entre el 85 y el 90, pero sí, ¿no? Este gobierno está metiendo su gente para tratar de tener su trabajito y tratar de meter uña en lo que pueda, ¿no? Lamentablemente. Mm. Esa es la revolución de ellos, ¿no? En eso ha terminado todo su rollo revolucionario. Y comenzando con el tema revolucionario, ¿qué opinas de la nacionalización del gas de camisea? ¿Qué No, eso, ah, efectos nos traería a tontería. futuro? Lo que pasa es que una cosa es sentarte a tratar de renegociar un contrato, que eso no hay nada raro, ojo. ¿Eh? Eso me parece que sería bastante normal.
y el otro es todo el uso político, ¿no? Que es lo que se está haciendo un uso político de acusar a las empresas de que roban, que eres pobre por esto. Justo el otro día estaba hablando con mis alumnos y les preguntaba eh, que yo consideraba que el Perú en general tiene una, vamos a decirlo, animadversión, o sea, no quiere a los empresarios. Y en general, ¿no? O sea, no importa el sector. Y claro, con los chicos llegábamos a la misma conclusión, ¿no? O sea, hay un odio o una especie no sé, de resentimiento contra el empresario y tiene mucho que ver con el discurso de los políticos, ¿no? De que somos pobres porque hay un grupo de empresarios y de gente millonaria que nos hace pobres, ¿no? Y Claro, esa bueno, idea de que uno es pobre porque porque hay otro es rico. hay un rico, ¿no? Claro, eso es básicamente el gráfica misera, ¿no? Lo que estamos viendo lo que estamos diciendo esta idea, lo resumimos como que vamos a nacionalizar el gráfica misera porque es nuestro y no vamos a dejar que nos roben otros empresarios, unos empresarios extranjeros. Todos sabemos que no es así, pues, ¿no? Claro. Ahora, hablando de la segunda reforma agraria que quiere realizar Castillo, justamente el día de hoy, esto que está organizando, ¿no? Es la segunda reforma agraria, y he visto que se sigue usando, bueno, su aplicación de la segunda reforma agraria es seguir aplicando las mismas técnicas en agricultura. Él prometió que iba a traer tecnología, pero se sigue aplicando esas mismas técnicas de hace 200 años, más o menos. Y bueno, el caso de agricultura, eh, bueno, la segunda revolución, segunda reforma agraria, quedó como chiste, ya hemos visto que no se va a hacer nada. Lo único que está haciendo esa segunda reforma agraria es espantar la inversión, porque acuérdate que hace un año también fue por ahí, también, o de repente un poquito menos, 10 meses, se anuló la ley, o si está en proceso de reforma la ley de agroexportación, y este sector económico había crecido mucho, mucho, muchísimo, tanto en cantidad de dinero exportado como en empleo generado, ¿no? Y bueno, se anuló la ley diciendo que explotaban una vez más el eterno discurso de izquierda, que el empresariado te explota. Y bueno, se anuló la ley, ha quedado en el aire, estuvieron por sacar otra ley, no sé exactamente en qué quedó. Lo que sí sé es que no hay inversión en este sector de agroexportación que nos estaba yendo muy bien, ¿no? Y así que la segunda reforma va a ser otro saludo a la bandera, otro gastadera de dinero en programas que no van a servir. Posiblemente meta un montón de gente de su partido, ahí como técnicos, asesores, lo que sea, y en eso va a quedar, ¿no? En 5 años no va a pasar nada, y lo único que ocurrió es que metió a su gente por ahí va que va este tema de la famosa reforma, segunda reforma, ¿no? Claro, ahora en el tema de lo que es el usar al Banco de la Nación como banco comercial para realizar créditos, ¿qué opinas sobre eso? ¿Sería ventajoso que el Banco de la Nación participe en Sí, créditos? esto se venía discutiendo, acuérdate, y esto se venía conversando hace unos años, ¿sabes? Desde la época de Toledo me parece haber escuchado que querían hacerlo, convertir el Banco de la Nación en institución financiera eh, para dar créditos. En Lo inversión. más probable es que quede igual, o sea, no va a pasar nada, porque el Banco de la Nación ya da crédito en diferentes partes del Perú, pero era un crédito muy restringido, ¿no? Eso es cierto. Pero dudo mucho, o sea, que estés dando créditos, o si das, vas a hacer una línea de crédito muy pequeña para ir probando y te vas a dar cuenta que no te va a funcionar, porque si no, no funciona, o sea, por decretos, por leyes, no se reactiva una economía o no se generan mercados, ¿no? Así que no le veo realmente que pase gran cosa, ¿no? En el ¿Qué Banco de puedes la esperar Nación, de este gobierno? ¿cómo? ¿No te escuché Con bien? tantas promesas que ha realizado y vemos que no se van a cumplir.
Es que ese es el problema. Mira, normalmente cuando ganaba, digamos, alguien de Lima, digamos, ya los provincianos decían, ya, pucha, mira estos limeños una vez. Y claro, y armabas tu protesta, ¿no? Ahora ha ganado como, vamos a decir, alguien de ellos, de su cancha, de su lado del barrio. Una gente igual no va, pues, no va a cumplir, ¿no? Y si es que no me equivoco, las últimas encuestas había caído bastante en los sectores económicos más populosos, justamente porque ya se dieron cuenta o ya empezaron a darse cuenta que buena parte de las propuestas, y todas las propuestas terminan siendo económicas, o sea, crecimiento, o sea, Sí, básicamente es crecimiento económico y empleo. Eso es lo que pide la gente, ¿no? Ya se dieron cuenta, pues, en las zonas más populares del Perú, que es mentira, o sea, que lo que él propuso originalmente, o sea, no voy a decir que es mentira ya, no las va a cumplir. O sea, tiene toda la intención del mundo de hacerla, pero no las va a cumplir. Y la gente de provincias, la gente de las ciudades más pequeñas de, del Perú, ya vio que no es así, ¿no? O sea, con el simple hecho que el dólar suba, te das cuenta que la economía no va a funcionar como espera. Así que ese es uno de los problemas que tiene el profesor, ¿no? Si tu popularidad va cayendo, queda prácticamente tu sustento, te quedas sin sustento, o sea, se te mueve el piso. sí, ya Y es podemos muy ver que peligroso. las personas de pie se dieron cuenta cuando se comenzó a subir el precio del pan, el precio del aceite, la subida del dólar, algunas Sí, cosas sí. se dieron cuenta de eso, ¿no? Que sus promesas no ayudaban mucho a la economía de la familia. Acuérdate que la gente en general, cuando tiene una autoridad, no importa de qué tendencia sea, izquierda, derecha, arriba, abajo, lo que la gente quiere es que no te metas con su bolsillo, ¿no? Claro, O sea, quieren que tu bolsillo más bien crezca, no que se reduzca, ¿no? Lo que ha venido ocurriendo es que tu bolsillo se iba achicando. Uno, por el tipo de cambio, que ese sí es un tema netamente interno, y el otro, pues, el tema de los precios internacionales, ¿no? El trigo había subido, acuérdate, en el extranjero, o sea, es un precio alto desde afuera. Y los combustibles igual, ¿no? El gas también había subido por un tema de afuera, no eran temas internos. A esto hay que sumar el tipo de cambio, que es netamente peruano, ¿no? Pero digamos, una parte es el culpa del profesor y otra parte son factores externos. Pero igual, tu bolsillo está golpeado y la gente vota con el bolsillo, ¿no? pero volviendo a Siempre ese ha tema sido. de sus propuestas, no es que no lo vayan a cumplir, las va a hacer, pero las va a hacer mal. Eso creo que es peor de lo que si es que en verdad lo va a realizar, ¿no? Porque la segunda reforma agraria que supuestamente lo va a hacer, Sí, lo está yo creo que realizando. no. Mira, te soy sincero, de lo que he conversado con varios amigos que trabajan en ministerios diferentes, ojo, ni siquiera sino que trabajan en ministerios diferentes, está el del gobierno y la ineptitud, que yo creo que no va a poder hacer nada. O sea, no van a hacer. O sea, te vas a quedar en que fue el presidente, saludó la banderita, saludó a la gente, Ajá. pero no van a poder implementar nada, porque hay mucho del gobierno, hay mucha ineptitud y está paralizado. O sea, lo que me dicen mis agentes, son amigos que estuvieron conmigo, y me dicen que está paralizado. Paralizado, o sea, estás ahí en tu día a día, vas, te sientas, haces unas cositas y te vas, esperando que las autoridades decidan, pues, ¿no? Te digan, te avisen cómo vamos a ir, porque acuérdense que es una cadena de mando, ¿no? O Claro. sea, está el primer ministro con sus ministros, el presidente aprueban y de ahí va bajando a las diferentes cabezas para que hagan las cosas. Entonces me dice que arriba, tanto en el ministerio como en la presidencia del ministro, como el ministro en sí, no toman las decisiones, ¿no? Entonces, bueno, si no hay toma de decisiones es muy difícil que se avance, sea hacia un lado bueno o hacia un lado malo, pero lo más probable es que te quedes en paz. Así Sí, que bueno, estamos mal. hice una pregunta también. Omar, si puedes prender tu micro. ¿Qué tal? Sí. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola, Omar, ¿qué Mucho tal? Buenas estar tardes. aquí. Eh, bueno, volviendo al tema inicial, este tema de las propuestas, este pedido de facultades legislativas en materia tributaria,
trae varias situaciones. Por ejemplo, trae un tema de una reforma que ya es por tramos en cuanto a impuesto a la renta. Supuestamente ya un tramo menor que no pagaría exento, pero los demás sí pagarían, algo así progresivo. Pero, y lo que dice el ministro es que esta progresividad, o sea, esto que antes pasaba, según él, que cuando alguien firmaba un contrato de renta, este 5% de impuesto, este 5% de este impuesto por el tema del alquiler, por renta de inmuebles, ¿Ya? era pagado por el usuario, por el consumidor, porque el dueño se lo trasladaba. Ahora que va a ser una renta progresiva, no es posible trasladarle este costo al consumidor. Yo entendería que no es así, porque No, un sobrecosto institucional pasa sí o sí al consumidor, es institucional, no es circunstancial de mercado. no, no, son tonterías. A ver, rebobinemos. Para empezar, el impuesto que va a cobrar, que quiere cobrar o que quieren cobrar, lo pagan muy pocos, ¿ya? Para empezar. Eh, y normalmente, dependiendo de cómo está el mercado, si ocurre el traslado hacia el precio del consumidor o lo paga, digamos, en este caso, el dueño del predio. Si tú tienes una economía donde todo el mundo quiere alquilar, es muy probable que el precio, todo el sobrecosto adicional, lo esté trasladando al que alquila. ¿Me entiendes? Si es que hay mucha gente que quiere alquilar. Si no hay gente que quiere alquilar, este sobrecosto lo va a asumir, es muy probable que lo asuma la persona que alquila. Es la forma que tienes para atraer nuevos inquilinos. Entonces habría que ver, pero como te digo, o sea, es muy poquito lo que se recauda. Yo creo, y soy sincero, que es muy probable que vaya a terminar el IGB más bien es el que sube, del 18 a 19. Ya ocurrió en la época de Toledo, ese impuesto sí recauda un montón y tiene un impacto muy importante en las finanzas públicas. Yo veo que es más probable que suba por ahí que los otros impuestos que en realidad no recaudan nada y que más responde a una bandera ideológica, decir, no, le estamos O sea, subiendo a los que más ganan, a los millonarios, tu pueblo peruano, no te preocupes, no te voy a subir el precio. Pero siendo realmente realistas, es más probable que en unos meses comencemos a hablar de subir el IGB un punto, ¿no? De 18 a 19. Porque las finanzas están bastante deterioradas. O sea, las arcas públicas es demasiada deuda la que se ha emitido en tan poco tiempo. Y ujú. bueno, hay que pagarla, ¿no? Entonces, yo creo que acuérdate que en unos meses, poco a poco, ya se ha soltado esta pincelada, porque te dijo que los impuestos son varios tipos. Estás hablando ahorita básicamente del alquiler y del impuesto a la renta, que es lo que se está conversando, ¿no es cierto? Es lo que está, pero ya soltaste, acuérdate, el rum de subir impuestos. Esto no va a bajar en unos meses. Yo estoy seguro que, ¡pum!, van a empezar a salir por la prensa el tema del IGB, del 18 al Ujú. 19. Y eso es lo que yo veo, ¿no? Pero, sí, o sea, dos puntos. Entonces, el tema que sí, obviamente, de hecho, las justificaciones que da el ministro habla sobre justicia tributaria. O sea, y de hecho, se nota que la base de las reformas son ideológicas. Y con cierto sustento técnico, sí, pero ideológico al final. O sea, hay un trasfondo ideológico en esto. Y lo otro era que justamente en el tema del IGB, hay una propuesta que es la de, si quieres recaudar más y no subir impuestos, tienes que bajarte las inafectaciones de impuesto al IGB, por ejemplo. El IGB tiene ciertos productos financieros, por ejemplo, en los que están inafectos y quizás ahí deberías quitar la inafectación para recaudar más sin afectar a los demás. Sí, hay varias opciones, pero de todas maneras eso recauda muy poco. Por eso te digo, o sea, lo que yo veo es así, ¿no? Van a tratar de justificar un tema ideológico diciendo, no, vamos a subir a los que más tienen, ¿no?
el impuesto a la renta, el tema de las acciones, que también lo escuché por ahí, pero eso no recauda. Lo que realmente recauda es el IGB. Y yo creo que va a ir por, primero va a soltar un paquete de medidas eh, para los ricos, digamos, para sentirse moralmente superiores, porque ese es el eterno tema de izquierda, ¿no? Vamos a quitarle a los ricos para darle a los pobres, pero a la final realmente el IGB es, además es que es muy fácil de cobrar, ¿no? Ya tienes todo el esquema montado, y por ahí va. Yo creo que va por ahí, ¿no? Es muy probable que en unos meses comencemos de 18 a 19. En términos prácticos no se siente mucho, porque es 1%, pero recauda bastante. El IGB recauda bastante y ese 1% puede hacer la diferencia, ¿no? Sí. Así que vamos a ver. Otro tema. Otro tema, por ejemplo, está el hecho de que hay quienes apoyan estas medidas tributarias diciendo justamente, ¿no? Que golpea a los más ricos, que ahora, de hecho, leía varios hilos en Twitter que eran, por ejemplo, que el que antes se iba, no sé, a un hotel 5 estrellas en Asia, ahora se irá a uno de 4 estrellas. Digo, oye, No, pero, no. o sea, al final tú golpeas, o sea, que te vayas a un hotel de 4 en lugar de 5, ese hotel de 5 estrellas que quieras tiene trabajadores y ahora con menos demanda necesita menos gente trabajando. O sea, No, al final golpeas a todos. esa es la propaganda, ¿no? Mira, te soy sincero, los millonarios, no solo en el Perú, sino a nivel mundial, los que tienen, digamos, más recursos, contablemente, es un tema interesante, pero contablemente es muy probable que tengan menos dinero que nosotros. O sea, un millonario peruano o una persona con dinero en el Perú, contablemente, ojo, es posible que tenga mucho menos dinero que nosotros, ¿no? Es posible que el carro no esté a su nombre, sino esté a nombre de su empresa. Su Claro, sí, sí, departamento, ¿me entiendes, no? O sea, entonces, sí. contablemente, él, de repente, si lo agarras ahí, Juanito Pérez contra Omar, Juanito Pérez es más misio, ¿no? Contablemente, por supuesto, ¿no? Y tú tengas, como tú ganas tu sueldo, no sé, digamos, 2.000 soles y él le figura que es 1.000 nomás, ¿no? Pero claro, el carro, su casa, los viajes, todo eso se lo paga la empresa, él es dueño de esa empresa, digamos, ¿no? Eso pasa en No, Estados Unidos mucho con los magnates, que la izquierda se queja, no, que los millonarios no pagan. Es cierto, no pagan. En términos prácticos, ellos contablemente, Elon Musk, estos millonarios, pagan como porcentaje muchísimo menos que las personas de la clase media. ¿Por qué? Porque todo lo hacen a través de sus empresas, ¿no? O sea, ellos como personas no tienen los recursos que la prensa difunde, que sí tienen, ¿no? Pues uno se imagina, pues, él es dueño de Elon Musk, por ejemplo, ahorita es el más millonario de todos. Tiene 300.000 millones, pero lo que tiene son 300.000 en acciones. En lo que tiene en realidad lo que vale es la empresa. Y es dueño de un porcentaje. Pero como te digo, contablemente hay un montón de trucos para no tener más dinero y pagar mucho menos, ¿no? Entonces, eso lo hacen en todo el mundo y lo mismo sacan. Los millonarios tienen su dinero, digamos, o lo que genera sus recursos en sus empresas, y las empresas pagan unos tributos que ya se sabe cuáles son. Y ahí hay un tema, pues, ¿no? La SUNAT, el aparato público en sí es bastante malo en el Perú, y la SUNAT está dentro de este aparato público, así que no podemos esperar que recauden más con la misma gente, ¿no? Lo veo muy difícil. Como te digo, más probable es que termine subiéndose el ICB. Miguel, yo recuerdo, bueno, cuando te conocí hace ya unos 3 años, me parece, 3 años, sí, 3 años en las conferencias que tuvimos en Claro, sí, sí, OTP, sí, sí. tú tenías una propuesta que creo interesante y siempre me parece interesante porque incluso desglosabas ya un tema trabajado sobre reforma laboral y creo que eso sí debería ser una propuesta de reactivación económica porque la verdad la carga laboral es muy, muy alta para Sí, las sí, empresas. es un problema serio. ¿Qué ocurre en general? Lo que pasa es que hay una pugna ideológica, hay una lucha ideológica que la propuesta liberal realmente la hemos perdido y tenemos que recuperar, que es este tema de los derechos, de los famosos derechos, ¿no es cierto? Pero, Entonces, claro, cuando tú dices, oye, la reforma implica reducir estos derechos,
que en la práctica no se dan, porque tenemos un 80% de los peruanos en el mundo de la informalidad, ¿no? Pero claro, hay un 20% que sí tiene parte de esos beneficios, o todos, y claro, esos no quieren dejar esos derechos. Entonces, por ahí va el tema, o sea, mi propuesta era dividir en dos, hacer dos marcos legales. Uno para las grandes empresas y otro marco legal para las pequeñas y las medianas. Dejar más o menos el esquema que tenemos ahora para los grandes, por ahí ajustas un poco para evitar tratar de reducir sobrecostos, y para las pequeñas y las medianas sí era una reforma radical, ¿no? Pero separando y haciendo una... ¿Qué ocurre? Ideológicamente hablando, si tú tienes un grupo de pequeñas y medianas empresas, ya no puedes hablar de que son explotadores del pueblo, que ellos se llevan tus millones, ya no lo puedes decir porque son pequeñas y medianas, pero ideológicamente es un nicho donde tus ideas van a rebotar, porque va a decir, oye, yo trabajo en una pequeña empresa, o yo tengo una pequeña empresa y no me hace que yo soy millonario, ¿no? En cambio, como está todo junto ahora, en un solo paquete, es fácil atacar a los grandes millonarios, ¿no? Entonces, yo sigo con esa propuesta, dividir en dos, sacar dos marcos legales muy diferentes, y el de la pequeña y la mediana empresa sí realmente hacer una reforma durísima, pero que va a permitir que las pequeñas y las medianas empresas en el Perú se formalicen y den un gran salto, ¿no? Pero ese es un debate que en estos momentos parece que fue hace años luz que lo hicimos, ¿no? Después de la pandemia y todo. Y encima la victoria de nuestro profesor, pues también, ¿no? Ahora me pongo a pensar que haya ganado el profesor, bueno, se puede dar en Perú, en Perusalén, nomás en esas cosas, ¿no? Que gane el profesor con esas propuestas, ¿no? Las propuestas medievales, literalmente eran propuestas medievales, ¿sabes? Pero hay mucha gente que votó hay mucha gente que no te lo va a decir, pero sí votó por sus propuestas, ¿sabes? Hay gente que te va a decir, no, yo soy anticaico, pero en su corazoncito votaron por las propuestas del profesor. No, no te lo van a decir a ojo, pero votaron por eso. Ahorita ya están arrepentidos, ¿no? Pero en su momento realmente mucha gente sí creía en esos temas, ¿no? Así que bueno, hay que ver cómo se hace, pues recién van 3 meses, faltan 4 años, 9 meses, ¿no? Hay que ver Claro. cómo podemos reorientar al maestro hacia el buen camino. Justo las medidas que estaba tomando Castillo afectan más a la clase rica que afectan más a la clase media que a los ricos. Justo Sí, con el sí, tema de sí, los impuestos, ya sea sí, el Valky, impuesto a la renta. estás en todo lo cierto. Además, ¿sabes qué, Valky? Miren, en España es bien interesante. Eh, ¿Has visto al economista Juan Ramón Rayo? Claro, sí. Ya él estaba la otra vez, justamente hablaba lo que tú dices. Todo este rollo izquierdoso, que vamos a subirle los impuestos a los ricos, que los ricos no dan, ¿cómo es? No más pobres en un país de Ay, ricos, justo. no. Pero la versión española que analiza Juan Ramón Rayo, al final, ¿sabes a qué habían terminado? En más impuestos para la clase media y pobre española, y en una tremenda subida de energía eléctrica, ¿no? Buena parte de la energía eléctrica, buena parte no, más de la mitad del precio en España de energía eléctrica era impuestos. Y claro, elimina los juegos va a ser, en tu teléfono. Va a ser algo así que, digamos, eh, ese sería lo que pasaría realmente en el Perú si que aplicas todas las propuestas estas de redistribución social y todos estos temas, ¿no? Terminarías igualito, chancando a la clase media, ¿no? Sí, justo cuando el ministro Pedro Frank estuvo en el Congreso, él tiene la idea de que la clase media vive en cuartuchos, vive en cuartos, Mm. y que no es verdad. Y justamente el tema de los impuestos, subía impuesto, ¿no? Impuesto a la renta del 5 al 10%, el tema de primera y segunda categoría, justo afecta a los bienes inmuebles, ¿no? Ya sea en el tema de alquiler, venta y compra, ¿no? Y Sí, también, acuérdate, Valky, que cuando hablan cuando salen, especialmente cuando están en el Congreso, es mucho la carga política del tema que hablan. O sea, más bien cuando el ministro está fuera del Congreso, es cuando sale su parte un poco más técnica, y acuérdate que él, ni bien llegó, lo primero que dijo es que tenemos que reducir el déficit fiscal. O sea, a mí me pareció realmente interesante escuchar
a uno de izquierda, ¿no? Con su mano arribita, Claro, muy diferente la hablar de posición de reducir el Maite. déficit. Pero imagínate, tú hubieses pensado que un ministro de izquierda, de Arranquín, te diga que tiene que reducir el déficit fiscal, es rarísimo, ¿no? O sea, lo que yo creo es que a nivel interno, a nivel del ministerio, las proyecciones y los números que están manejando deben ser bien preocupantes, ¿no? Sí, Para recuerdo que, que también propuso que no se iba a subir los impuestos, y al final está proponiendo lo contrario al inicio, ¿no? Él dijo que no se iban a subir los y impuestos, lo que pasa es que yo creo que ahorita lo que ha salido a decir es como un poquito su caballito de batalla política, ¿no? Vamos que le pique el a ojo estos, y le hinque el hígado. sí, sí, vamos a quitarle a los millonarios. Pero ese es un saludo a la bandera, ¿no? Ese es realmente un saludo a la bandera. Porque sabe que no va a recaudar mucho. eh, de Arranquín sabía que el Congreso le dé estos, este permiso para que pueda subir impuestos va a ser muy difícil. Pero ya sabía, estaba yendo como un poquito más de lucha ideológica, creo, que algo más real, más realista, ¿no? Y vamos a ver cómo termina. Como te digo, yo creo que el tema del déficit fiscal, lo que gastas contra lo que recaudas, esa brecha, eh, la van a achicar, pero vía ICE, subiendo el IGN. Es un impuesto realmente que recauda y que es de fácil control, ¿no? Ya para terminar, ¿qué podemos esperar justamente con el sector minero paralizado? No solamente es una empresa, son varias que han paralizado sus Es verdad, es operaciones. verdad. Justamente él quería aumentar también los impuestos a las operaciones Sí, mineras. eso sí, estaban hablando que el ministro estaba diciendo que iba a venir un grupo de Fondo Monetario a ayudar a tratar de poner unos impuestos lo más técnicos posibles, entre comillas, ¿no? Impuestos técnicos, digamos. Pero sí, mira, ellos ya se dieron cuenta que la economía, o de repente siempre lo supieron y como políticos decían exactamente lo contrario. Pero digamos, ya desde el gobierno, tú estás en el gobierno y tu discurso cambia por completo. Una cosa es cuando eres oposición y otra cosa es cuando eres gobierno, ¿ya? Y yo creo que ahorita ellos ya saben que el sector minero realmente genera muchos ingresos, muchos impuestos y mucho empleo, ¿ya? Bueno, Frank, mejor dicho, yo creo que Frank lo sabía desde antes, ¿ya? Pero los políticos que llegaron con el profesor, al menos los más serios, vamos a ver, yo espero que la Premier esté en ese sector de los más serios y ya no pueden estar con el rollo antiminero, Bueno, si es que ella realmente fue una quieren antiminera. recaudarlo. Anteriormente fue Ella antiminera. es antiminera, era, por eso te digo, pero ahorita que es primer ministro, el rollo cambia un montón, ojo, porque una cosa es que estés ahí con tu banderita en la pista, y otra cosa es cuando te sientas y tienes que firmar papeles y tomar decisiones que afectan a millones de peruanos, ¿no? Es muy diferente. Pero vamos a ver cómo evoluciona. También puede ser que en 3 meses se vaya, ¿no? Porque si las cosas ella ve que se complican, también puede optar por esa. Pero no, yo tengo fe que al menos ella se quede e intente hacer algunas cosas dentro de lo que está ahorita en el gobierno, es como lo mejorcito, sabiendo lo que es, ¿ah? No es gran cosa, pero bueno, es lo mejorcito que hay. Y pucha, hay que prenderle velitas, ¿no? Para que las cosas que, porque si se cae ella, mira, yo estaba pensando, si ella se cae, esta premier se cae, ya no sé quién podría venir, ¿no? Claro, la idea era de darle el visto bueno al gabinete. A mi parecer, era buena idea darle el visto bueno, ¿no? Porque, digamos, si no le daban el visto bueno al Congreso, ¿a quién más podían traer? Pues podían traer a alguien peor, todavía. Ay, sí, mira, gente seria que quiera asumir, no la veo, ¿no? Mira, las famosos caviares que siempre están detrás ahí buscando, están arrugando, ¿no? Están ahí, no, que sí, que no, escúchame. Yo espero que ella se quede y haga las cosas relativamente bien para calmar un poco la marea, porque si la verdad que si se va, no sé quién podría venir, ¿no? Podría venir otro Bellido, una cosa así, ¿no? Ah, nada. Tiempo, mira, Bellido y me. Pero ese es el tema político, ¿no? Y el Perú tiene ese problema ya desde hace años, ¿no? El tema político en el Perú es un lastre, un tremendo lastre.
20 años por lo menos, ¿no? Y ese es el Aunque problema. has dicho desde hace años, no viene desde ahora el problema minero, ¿no? Las luchas sociales. El tema minero, al final es plata, ¿no? Al final es sacar Claro, plata. Yo creo que hay un gran problema con el tema minero, es que todo termina en Lima. Entonces, si todo va a terminar en Lima, siempre vamos a tener este problema. Yo sé que mucha gente está en contra de la regionalización, pero estos temas mineros deberían terminar en la región, o sea, no en el ministerio acá en Lima, ¿no? Lima es muy lejos, hay mucha burocracia, los problemas se multiplican. No, no hay un beneficio o un rédito directo, ¿no? Claro, o sea, De- a lo que voy es que si digamos, todo quedara en provincias, si realmente los gobiernos regionales funcionaran, tuvieran el poder que deberían tener, se queda en provincia. Y es muy diferente solucionar tu problema en la capital de tu provincia, donde todo es mucho más cercano, todo es mucho más palpable para todos, que venir a Lima. En Lima ya las cosas se diluyen, ¿no? Entonces, ese es para mí el principal problema del tema minero, que todo termina en claro. Lima, con una burocracia ahí que no sabe con quién hablar. Está el Ministerio de Energía y Minas, está el Ministerio de Ambiente, hay como 20 instituciones que se cruzan. No, y que si mandas un documento, se rebotan entre ellos los documentos. Sí, o sea, no sabes exactamente cómo es la cosa. Y lo mejor que podría hacerse es que, y podrías ir haciendo pilotos, ¿no? Por regiones. Oye, Moqué, Huatana, que son regiones pequeñas, vamos a hacer un piloto para que todos esos problemas se solucionen acá y ya no vayan a Lima. Porque como te ¿Mm? digo, creo yo que muchas de las cosas cuando terminan viniendo a Lima es cuando se multiplica por 5 por 10. Si lo solucionas en tu región sería mucho más fácil, ¿no? Pero no hay interés político tampoco en hacer eso, ¿no? Y en la medida que se siga viniendo todo a Lima, vamos a seguir teniendo problemas. Vamos a ver Eh, ahora la eh, ministra qué hace, ¿no? frente a estos problemas, justamente que hemos visto hace unos par de semanas que el dólar cayó, y ahora he visto que ha vuelto a subir, Sí, ha tema subido el dólar. minero, la necesitación de gas de camisea. ¿Qué podemos esperar con lo que es el dólar, el tipo de cambio? ¿Va a subir El subiendo? dólar va a estar por 4. Yo no creo que... Yo tenía la esperanza que se quede en 3.9, 3.9. Pero como tú dices, ¿no? El gas de camisea, los problemas mineros, va a estar por 4. Ahora, espero que ya no suba más, ¿no? Va a depender mucho, ojo, de lo que diga la ministra también. Acuérdate que la ministra, la primera ha llegado, pero no ha anunciado todavía un plan. No ha hecho nada. Sí, exacto. Pues será aprobado, bacán, todo, pero hay que ver sus planes de acción, ¿no? Eso también puede marcar un poquito la tendencia hacia dónde va el tema y, así, y qué camino va a tomar el dólar, ¿no? Pero Claro, bueno. sí. bueno, Recuerdo que me pero llegó a las comentar declaraciones algo. que brinda también son alarmantes, ¿no? Una Sí, sí, ministra sí. que ante la situación de las minas o la quema de minas, bueno, que son, eso ya es delincuencia. Yo Y dijo opino que eso, son yo creo que esto protestas, ya, ¿no? Sí, sí, sí. claro, No, dijo eso, que son protestas, ¿no? Y eso ya, a las empresas, creo yo, no les crea una buena imagen de confianza. lo que pasa es que acuérdate que ahí todavía estaba por ver si es que si la aprobaban y se quedaban, ¿no? Y recién había llegado. Ahora, por eso te digo, una cosa es cuando tú eres el politiquero y otra cosa es cuando estás ya en la cancha, ¿no? Y ahorita está en la cancha. Entonces, yo dudo mucho que siga con este rollo, ¿no? No se sostiene, o sea, si sigue con este rollo no se va a sostener. Va a ver cómo la pobreza va a incrementarse, va a ver cómo no se genera empleo. Acuérdate que ahorita lo que ella sabe que el principal problema es generar empleo. Y cuando se reúna con Franke para ver cómo generas empleo, y Franke te diga, oye, ¿sabes qué? No hay inversión. Ah, ahí vas a ver, vas a Yo tener que creo generar que la también inversión. tratan de resguardar su puesto, porque digamos, si Castillo sigue haciendo malas prácticas en el gobierno, se acerca la vacancia, también no hay una oportunidad de vacancia, de vacarlo. Mira, yo eso estuve pensando mucho el otro día. Yo dudo mucho que haya vacancia porque los congresistas no van a soltar la mamadera. Lo más probable es que el mismo presidente Castillo se dé cuenta que no pasa nada y él quiera renunciar. Mira, ese es un escenario que para mí es mucho más cercano que el de la vacancia. El de la vacancia lo van a estar amenazando permanentemente, ¿ya?
pero no creo que el Congreso apriete el botón de la vacancia. Pero yo veo muy cercano, o veo muy probable que el presidente, dado la ineptitud que tiene, y que estoy seguro ya se ha dado cuenta, o sea, se mira en el espejo y se da cuenta que es bastante inepto, puede optar por renunciar, ojo. ¿No? Es un punto que, bueno, todavía no lo escuchaba a nadie en la prensa, pero que para mí es muy probable. Y acuérdate, cuando él diga, yo estoy pensando en renunciar, los congresistas van a decir, oye, aguántate, quédate, no te vayas. Si él renuncia, es muy probable que tengas que llamar de nuevo a elecciones, y los congresistas no van a tener que quedarse sin su mamadera, pues, es Claro, un bueno, en ese billetito. caso, si es que renuncia, asumiría la vicepresidenta, ¿no? Claro, sería Boluarte, y a Boluarte tampoco la veo que se quiera quedar, ojo. O sea, ahí puede ser que renuncien los dos y tengas que convocar elecciones cuanto antes, ¿no? Miguel, y en esa situación, o sea, algo que he pensado un poco es el tema de la crisis. O sea, se dice que si la vacancia genera crisis. Yo digo, ¿qué prefieres? ¿Una crisis inmediata que podría ser aguantable hasta cierto modo, en cierto modo, y que luego podrías recuperarte antes, porque no ha, el gobierno actual no ha generado un forado o un hueco tan grande en el sistema o en la institución, en la institucionalidad peruana que no pueda ser cubierto en un tiempo menor a que si tú los dejas y acabas como Venezuela, que ese caso ni en 50 años te recuperas, porque tiene incluso demandas internacionales, tienen un montón de No, no, sí, juicios, todo. es verdad, es verdad. Eh, Se especula mucho o se dice mucho, oye, la vacancia es algo rápido, pero mira, el Perú hace año y medio, no, un año, porque fue por noviembre, por octubre, el año pasado la vacancia que se le hizo a Vizcarrata. Claro. Y miren, un año después estamos peor. Entonces, tenemos un presidente que es peor, lo cual me lleva a pensar de que las vacancias siguen degradando eh, a la democracia y a los gobiernos. O sea, lo que ha pasado a mí un presidente mucho peor. Y me temo que si hacemos una vacancia a la mala, el que venga puede ser peor todavía, ¿no? Entonces, esos son los riesgos que hay con las vacancias, ¿no? Pero es cierto lo que tú también dices, ¿no? Pero de momento, como te digo, yo no veo muchas opciones a que el profesor y sus más cercanos se quieran quedar, ¿no? Más bien, creo que en un momento pueden optar por renunciar y irse, ¿no? Porque acuérdate que PPK renunció, ¿no? Ya, de esta figura ya se dio, ¿no? PPK Bueno, renunció PPK y renunció porque asumió, también había una opción de vacancia por parte del sí, Congreso. Keiko lo iba a vacar. Acá sería una renuncia, pero porque dice, pucha, que sea, no doy, ya veo que estoy muy mal en las cosas, así que mejor me voy. Podría ser. Y que incluso, o sea, podría renunciar y quizás el Congreso le puede hacer lo mismo que a Fujimori. Fujimori renunció y el Congreso le dijo, no, no, no renuncias, yo te vaco. Puede ser, Claro, puede ser. No, pero acuérdate que con la renuncia de él, puede el Congreso esperar que se quede la tía Boluarte. Al final lo que los congresistas quieren es quedarse los 5 años y recibir su pago mensual. Ese es el centro. Si no, ya lo hubiesen vacado. Mira, al comienzo, antes del 28, yo pensé que lo iban a vacar en 2, 3 meses, ¿ya? Porque todo el mundo salía, no, sí, sí, lo vacamos, lo vacamos, lo vacamos. No pasa nada. Cuando le dieron a esto, cuando recibieron su primer cheque, el discurso cambió. No, Yo, vamos a escuchar, vamos a conversar. yo opino lo contrario a eso, porque me acuerdo que seguía a Adriana Tudela, que fue una de las promotoras de la vacancia, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y recuerdo que ella recibió muchos ataques. No había mucho apoyo en el tema de la vacancia. Porque todavía Al no se estaba, comienzo, no se ¿sabes veían qué fue los para, resultados, para ¿no? mí mi línea fue hay un almirante, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama este tío? que abra Montoya. Montoya creo que es, uno de la Marina, que está creo con Porti. Claro, sí, Montoya. Yo me acuerdo que su discurso era se va, se va, se va, y la primera semana después dijo, vamos a escuchar. Ah, Ahí sí. me di cuenta que hubo un quiebre entre los Sí. que este tema de la vacancia. El principal ha sido
el principal ahorita político que sostiene al presidente, pero que se mantiene muy al margen, es Raza Distinta, el partido de Acuña. Cierto. Ujú. Ese partido estaba manteniendo literalmente al gobierno, ¿ah? Eso quiere decir que están negociando duro por lo bajo. Mira, nadie ha escuchado esos temas, ¿ah? Porque normalmente tus votos es a cambio de... O sea, siempre ha sido así, ¿ya? O sea, Acuña está conversando con el profesor. Por algún sitio tiene estos vasos comunicantes y están acordando cosas. Si no, Acuña no votaría por el profesor. Si no, votaría como Keiko, o mitad mitad, ¿no? Algunos sí, otros no. Porque era con la fractura del partido del profesor, era tranquilamente para que este gabinete no reciba la aprobación, ¿eh? Porque acuérdate que el partido del profesor ha votado la mitad sí y la mitad no. Pero vamos a ver cómo evoluciona esto, digamos. Mañana vamos a escuchar a la tía, a la premier, realmente con sus ideas, porque ya está ratificada, digamos, ya recibió y a partir de mañana deberíamos empezar a escuchar realmente hacia dónde va. Y dado lo que viene hablando de esta economía, yo me imagino que va a ir por el tema económico. Uno, tratar de subir impuestos, recaudar más y ver cómo reactiva la economía. Como les dije al comienzo, las proyecciones oficiales para el 22 es 4.4, según el marco macroeconómico multianual. Es realmente lo que lleva el gobierno, los números que usa el gobierno de manera oficial. Y todos hablan de que vas a crecer pues 2.5, máximo 3. Ya estamos hablando de punto y medio de diferencia, que es bastante, bastante. Entonces yo creo que por ahí van a ir ellos, el tema económico. El tema económico y económico. Es lo que realmente ahorita en estos momentos es la prioridad de las personas, ¿no? En el Perú. Bueno, en el Perú y en el mundo, ojo. Después de la pandemia, todo el mundo quiere recuperar la economía, ¿no? En Estados Unidos es lo mismo y en Europa es lo mismo. Así que hay que esperar a partir de mañana a ver hacia dónde va la Premier. Con el tema del cambio de la Constitución, vemos que también se ha alejado un poco de esa idea, ¿no? No, Pero, sí, sí, sí. Igual, a lo que voy es que igual lo van a estar sacando de cuando en cuando, porque claro, es tu lucha de toda la vida, digamos, ¿no? Tu lucha ideológica. Lo sabes que no lo vas a usar, pues, cojudeces, ¿no? Pero es lo que has hecho toda tu vida. Entonces vas a tener que usarlo. Pero son tonterías, saben que no significan nada y que más bien atrae más inestabilidad. Pero de cuando en cuando estén ahí en provincias, que en meeting lo van a mencionar, ¿de acuerdo? Miguel, ¿tú crees que en caso, bueno, algo que le ha dado bastante estabilidad ha sido la continuidad de Julio Velarde en el BCR? Sí, es importante ha sido ese logro. Pero si Julio Velarde decide retirarse, quizás sea ya la caída de este gobierno, porque ciertamente cuando se choca el sí es cuando la gente reacciona más. Mira, Velarde, acuérdate, se supone que estaba hace como 3 meses que se queda y el presidente no firmaba finalmente el documento, ya lo firmó. Velarde mismo quiere quedarse, sabe que no es eterno, pero por lo menos que se quede estos 2, 3, 4 años más, al menos el periodo del profesor. Pero todos sabemos que no puedes depender tanto de una persona como Velarde, ¿no? Que es muy buen profesional, todo, pero igual es un ser humano. Ujú. Y tienes que valerte de las instituciones. O sea, acuérdate que los liberales siempre hablamos de las instituciones, ¿te acuerdas, muchachos? Instituciones, Claro. ya, entonces tenemos que aprender a confiar más, ¿eh? Igual sabemos que el ataque político es duro para tratar de apoderarse de estas instituciones, pero el PCR creo que ha respondido y va a seguir respondiendo, ¿no? Esté o no esté Velarde. Esa es la sensación que tengo. Lamentablemente otras instituciones sí han estado muy carcomidas por el poder político. Por ejemplo, la SUNAT debería ser tipo BCR, así recontra independiente y bien blindada para que no se puedan meter
gente desde el punto de vista político, pero lamentablemente en los últimos 10, 15 años se ha debilitado, ¿no? Se ha ido debilitando, ¿no? Pero se puede fortalecer muy rápido, ¿no? Volviéndola a blindar, dando a una norma y haciendo que las cabezas lleguen por carrera. Eso es muy, muy importante, ¿no? A veces muchas cabezas las ponen los políticos y eso es lo que deberíamos tratar de evitar, ¿no? Crear instituciones. Y una forma muy importante de crear instituciones es que tengan carreras internas, ¿no? Ingresas con un puesto y tú en esa línea de carrera llegues incluso hasta ser el jefe de todas las naciones, ¿no? Pero bueno, es un tema duro, difícil, pero creo que el BCR sí está a la altura. Esperemos. Bueno, estás en el Perú, al final no sabes si realmente terminas cayendo parado o te desparramas ahí. Es la tragedia de ser peruano. Miguel, ya para terminar, Bueno, ¿cuáles serían las reformas que necesitaríamos para reactivar la economía? Uf, de frente, de arranquín, reducción de impuestos. IGB, yo lo bajaría. Eh, eliminaría ciertas trabas desde el punto de vista. Hay muchas trabas, chicos, que nosotros no las conocemos, pero están en otros ministerios disfrazadas de temas de medio ambiente, de un montón de SENACE, de un montón. Digamos que esas son las cositas que debería ir eliminando. Pero es muy difícil, porque una vez que tú creas un ministerio y creas una oficina, esa oficina tiene que justificar su existencia. ¿Me entienden, muchachos? Si tú creas la oficina de control de inflar pelotas, para los que van a jugar su pichanguita, que la pelota tiene que estar inflada a un peso y medida oficial. Si creas esta oficina va a empezar a funcionar, van a tener, ellos mismos van a ir a molestar a todo el mundo para medir la pelota que tenga el peso y medida oficial, porque ya creaste la oficina. Y ese es el tema. Acá es ir desmantelando el Estado poco a poco. Tampoco que lo hagas de un momento a otro. Poco a poco puedes ir. ¿Y cómo lo desmantelas? Sencillamente, en un primer momento, deja de crecer el Estado. No más contratación. Pero es muy difícil. Políticamente hablando, tú tienes que estar en crisis, o sea, un país tiene que estar en una tremenda crisis para que políticamente sea aceptable la reducción del tamaño del Estado, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Muy complicado también de conseguir. Ni Argentina, chicos. Argentina, con la tremenda crisis que tiene, quieren reducir el tamaño del Estado. O sea, bueno, aunque mi ley viene con fuerza, ¿no? Pero en general los políticos tradicionales es muy, muy, muy difícil que reduzcan el tamaño del Estado. Muy difícil. Y lo primero que haría, pero no más impuestos, eliminación de trabas y mucho juego político. Para el tema minero, por ejemplo, con problemas con las comunidades, es un tema político. Ojalá pues que la ministra use toda su experiencia para reducir estos problemas, ¿no? Esperemos, esperemos. Tiene tantos años de experiencia en quemar pistas que va. Ahora esperemos que la use para justamente desbloquearla, ahora que ya es gobierno. ya. Bueno, Miguel, muchas gracias por habernos acompañado. Me toca la parte de cerrar. Agradecemos al Instituto Erhard por apoyarnos en esta transmisión. Bueno, hemos vuelto con el programa El Camino Olvidado todos los domingos a las 6 de la tarde y esperamos poder seguir contando contigo, Miguel, para futuros episodios y los esperamos. Muchas gracias a todos y en especial a nuestro invitado, Miguel. No, gracias, gracias, Omar, gracias, Valky, gracias a todos por estar presentes. Muchas gracias, Y Miguel. con fuerza, muchachos, hay que tomar con fuerza, no hay que perder la esperanza y darle ahí la batalla de las ideas. Un abrazo, ¡Viva la muchachos, un libertad! abrazo. ¡Viva! Un abrazo, muchachos, gracias por todo, hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. Buenas noches, Hasta chao, luego. chao.